decir, ahí está, ahí se está grabando. ¿Qué hay que representar? Bueno, les cuento. Para el miércoles 28 de este mes es la última jornada ESI. ¿Sí? ¿En noviembre? Yo lo tengo como noviembre. No, en octubre. Entonces con razón, en octubre. Bueno, me atrasé, me pensaba que era en noviembre. Bueno, no importa, está bien. ¿Llegás? Y bueno, vamos a intentarlo. Dale, voy a intentar. Dale. Lo que se pueda, hasta lo que uno llegue, ¿qué va a hacer? La idea es esta. Como saben, las jornadas ESI son jornadas dispuestas por el Ministerio de Educación, no es algo que yo le imponga ni nada, solamente me dan la temática y la cual, como esto pertenece a una escuela del gobierno de la ciudad, tenemos que acatar esa normativa. En las jornadas se toman diferentes temas. En esta en particular, la última, se habla de violencia de género. Como lo quiero tomar desde el lado de nuestra materia y desde nuestro lugar, que tenga que ver también con nosotras, yo no soy una erudita en el tema, no me siento ni capacitada para hablar específicamente de ese tema, me parece que es algo muy delicado, sinceramente, para hablarlo de una manera ni superficial, ni sinceramente no es algo que me quiera entrometer, y yo sé que cada una de ustedes también pueden haber vivido o escuchado o de estar cerca de personas que sí lo han vivido o sufrido. Entonces, sinceramente, desde mi lado, prefiero trabajarlo desde lo que uno puede sentir como violencia de género a través de un textil, ¿no? Expresarlo en un textil elaborado por nosotros. Entonces, ahí es donde doy rienda libre en la creación desde todas las técnicas que hemos aprendido, de hacer agujeritos, ¿no? De los calados, desde hacer traslado de mallas, ¿no? Con todas las técnicas que hemos aprendido, poder crear un punto, un mini textil que represente la violencia. Hay algunas que ya me lo han mandado con muy buenas características de tejido, y pueden decirle una frase, la cual voy a añadir en el momento de armar esa manta textil, esa manta digital, con el recorte de la foto. Simplemente es obvio, yo acá tengo puntos, nada que ver, es como si fuera realizar un textil como este, que tenga cierta textura, que tenga un bordado, que tenga algo que ustedes le identifique la representación de violencia. Le toman una foto, en lo posible, así como si ustedes lo vieran acá en plano, donde yo puedo recortar los bordes y poder confeccionar a nivel digital esta manta. Y voy a relatar, si ustedes me dan algún textito que acompañe, cuando la muestre, lo que a ustedes les representa esa violencia, ¿no? Desde qué ángulo, puede ser que lo hayan sufrido o que lo sientan, como a ustedes les sea, en realidad, que sientan, ¿no? Ese compromiso en cuanto al tema, ¿sí? Es esa la idea. Simplemente puede estar dado por el color, puede estar dado por el punto. Si le quieren añadir, no sé, alfileres de gancho, por ejemplo, tachas, algún elemento punzante como representación de violencia, no tiene que ser tampoco tan literal, lo que ustedes les representen, ¿sí? ¿Se comprende, chicas? Sí. Patricia, Sí, gracias. Patricia, ¿vos te fijaste en el Classroom que hay? Sí, gracias, Beatriz. Sí. No por nada. Lo Muy estoy simple lo terminando. mío, muy simple. Bueno, no importa. Mira qué linda, Roxana. Como a cada una les toque, como lo sientan, no es algo, es personal, nadie los va a juzgar desde ningún ángulo, al contrario, es una reconstrucción grupal que simboliza lo vivido, lo sentido en esos casos, desde cualquier ángulo. Y todos conformamos esa manta
digital que vamos a presentar el día de la jornada. Que encima de la jornada es presencial, lo cual yo me voy a conectar con el celular desde la escuela y podrán comentar cuando lo muestre este trabajo, ¿no? Cada una por ahí qué les significó o qué les representa. ¿Mm? Patricia, una preguntita. Sí. Hola, Mirta. ¿Qué Dime. tal? ¿El textil que hay que hacer, de qué dimensión? De 10 por 10, 15 por 15. Es un textil que represente la violencia de género. Sí, sí. ¿Sí? Es para la jornada. ¿Para cuándo es? ¿Sí? Hasta el lunes 20... A ver, ¿qué era? ¿Qué les dije? Hasta el lunes 25 recibo, chicas. Porque después lo tengo que como hacer todas las fotos, recortarlas, armar el PowerPoint para presentar. ¿Sí? Recuerden que el miércoles es la jornada. El miércoles siguiente es la jornada. Sí, sí. El miércoles 27. Y es la última jornada ESI del año. Ahora, sinceramente no sé qué Consulta, día... Patri, tengo una consulta. Sí, ¿Puede ser que lo hagan siempre muy a lo justo en el tiempo? Sí, o sea, a ver... Porque yo había entendido el 27 de noviembre, por eso te pregunto. No, lo tienen por calendario. Generalmente son 3 reuniones en el año, ya por calendario. De hecho, esta última jornada que tuve que ir a la escuela, que lo cual no tuvimos clases, justamente se habló de lo que se iba a presentar en la jornada ESI, ¿no? La reunión fue básicamente apoyándolo a la jornada. Y ahí inclusive me enteré del tema y todo. Patri, Qué bueno. hago una consulta. ¿Hasta cuándo son las clases de TI? Eso es lo que les quería comentar. Yo sé que es hasta noviembre, fin de noviembre. Pero sinceramente, como noviembre cae en la última semana, el 29 y 30 sería lunes y martes. No sé si termina el 30 o termina el 26. Sinceramente no lo sé. Yo sé que es hasta fines de noviembre. Después ya diciembre, con respecto a clases, ya no hay más. No sé cómo yo sé que tengo que ir a la escuela, a nivel administrativo y esas cosas, pero no hay más clases. ¿Sí? Ya me enteraré este jueves bien con detalles, porque bueno, ya se nos van acercando las fechas. Pato, ¿y no podríamos ir en forma particular? Sí, la verdad que sí me gustaría, quizás en otro horario y otro día, porque si fuera, como les digo, no sé si en diciembre yo tengo que seguir yendo a la escuela para unas cuestiones administrativas, o sea, tengo que cumplir el horario. Sí, sí. Aunque no de clase, entonces por ahí manejar en otro rango horario y demás. Déjenme que me acomode un poquito y vea cómo puedo hacerlo. Sí, me encantaría y poder Bueno, seguir. vos lo mantenés al tanto, entonces. Sí, quiero armar. Y también Patricia, me gustaría ¿nos avisás? en el verano y todo. Aunque sea 2 veces por semana. A seguir Nos avisás. todo el Claro, año. Patri, por ahí 2 veces por semana para no recargarte tanto a vos o una vez. Claro. En el verano, además, 2 veces por semana, continuarlo. Sí, me gustaría. Así que bueno, vamos a ir viendo. Yo les voy a mantener al tanto, chicas. Recuerden que tienen ustedes siempre mi celu y todo. Ya voy a ver cómo me organizo primero con los horarios de la facultad también, porque la facu en diciembre también están los finales y ahí te remueven un poquito toda la agenda. Y más que todavía por ahí los finales ya son en forma presencial, no se sabe bien. Claro. Así que nos están cambiando un poquito las cosas, pero bueno, vamos a ver. Aunque sea una semana y después vas viendo. Sí, vamos a ir viendo, sí, es la idea. A mí me encantaría continuar, que ustedes también, y no se perderse en esto, ¿no? Sí.
Sí, sí, eso lo de menos, lo del pago, aparte serían unas clases a nivel, un monto módico, no serían clases, como no es individual, ya es otra cosa. Así que totalmente accesible, por supuesto, esa es la idea. Sí, nos avisás, Patricia. Sí, obvio. Déjenme que me organice, que es lo que primero quiero ver cómo que inclusive que me digan bien cómo va a ser la escuela, pues sinceramente ir para ordenar el estante que nunca usé. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno. Silvi, levantaste la mano, Patricia, perdón. sí. No, vos hablaste de preparar el chaleco para fin de año. Sí. Bueno, yo estoy medio comprometida porque vos sabés que compré hilo. Sí. Y la tensión mía de punto arroz elegí es para aguja 3,5. ¿Te imaginas que no creo que para el 30 de noviembre? No vas a terminar más, claro. Así que voy a cambiar, me parece. ¿Sabés qué podés hacer? Y de eso también de paso también se los cuento. Chicas, cuando tienen hilados muy finitos, porque a veces es... sí, está grabando, chicas, estoy grabando. Cuando tienen hilos muy finitos y después se hace tedioso tejer, pueden hacerlo tejiéndolo doble. Por ejemplo, un hilado muy común y que es muy bonito a la hora de tejer, que ya lo busco. Perdón, Patricia, hola Beatriz. Soy de Mar del Plata, vivo a unas cuadritas tuyas. ¿Querés que te pase mi celular? Así, bueno, combinamos algunas charlas y eso. ¡Ay, por favor, Silvina! ¡Ay, qué lindo! Mucho gusto, Silvina. Está Estoy bien. en Castelli y Entre Ríos. Sé que estás por la Plaza Colón. Perdón, chicas, pero bueno. Sí, no, pero me parece genial. ¿Sabés genial, qué, miren, se Silvina? llama Amistades de Tejido. Miren qué lindo. Buenísimo. Bárbaro. Muy bien. ¿Vos vivís en Mar del Plata, Pato? Yo no, yo vivo acá en Capital. Ah. No, por eso cuando tengo que ir a la escuela queda... Hay más, pero me encanta que, es más, en otras provincias, en otras ciudades, y se pueden hacer amistades y poder verse, genial. Claro. Miren, eso también lo rico de cuando uno hace una actividad, ¿no? Así que mire, y de manera a la distancia y así todo, como se conocen y después se genera otros vínculos. Para las que son de Mar del Plata, yo por ahí en febrero me voy a ir a Mar del Plata, así que después me pasan las direcciones y las voy a ver. Ay, bien, Andrea. También, yo me paso 4 meses en Mar del Plata, de diciembre a marzo, al estar jubilada, así que Beatriz y Silvina nos juntamos y Sí, por favor, sí, claro que sí. Por favor. Ay, qué lindo, se van a tejer a la playa, pero bueno. se van a tejer Foto a de la esos playa. encuentros, por favor, Patri. Que después suban Qué fotos de esos lindo. encuentros. Obvio, Sí, por obvio. favor, Después las pasamos. Qué lindo. Lo suben al Classroom, sí, más vale. Miren, chicas, de paso les cuento. Este hilado, pueden ver, Súper fino. es finito, muy finito. Miren lo clásico que nosotros trabajamos con el cashmilon, el más clásico que es con agujas 5, es este. Miren el grosor que tiene este hilo. Este hilo se llama hilo macramé. Este es el verdadero hilo macramé. ¿Qué características tiene este? Primero es que es de algodón, 100% algodón. Algodón mercerizado. ¿Qué significa? Que tiene un proceso que se le hace al hilo una vez elaborado con soda cáustica a una determinada temperatura por un determinado tiempo y hace que la fibra cambie a nivel físico. La fibra de algodón tiene, si uno lo mira a nivel transversal, voy a dibujar, yo les dibujo, si uno lo mirara con el microscopio,
a nivel transversal, o sea, tengo la fibra y hago un corte, podría ver que es como como un poroto, ¿no? Así es la fibra. En que casi como una cinta, pero tiene como cierta ondulación así. El centro es medio hueco y se llama lumen. Ese centro es el conducto por donde pasa toda la celulosa, que es el alimento propio de la fibra, ¿no? De la planta, que se va a nutrir. Y esta fibra, a su vez, tiene como pequeños giros que se denominan convoluciones. A medida, o sea, dependiendo de las calidades de la fibra de algodón, puede ser que tenga más torsiones o menos torsiones. ¿Eso qué va a determinar? Y que sea más opaco o más brilloso o más suave al tacto o más áspero. O sea, también teniendo en cuenta muchas características de la fibra, va a dar otras características al hilo. Cuando esto se merceriza, al sumergirlo con soda cáustica y demás, esta fibra cambia a ser redondita, ¿sí? Pierde estas convoluciones, ya queda como un tubito, por así decirlo, y el lumen se concentra en el centro de esta manera. ¿Qué hace este cambio? Gracias a la soda cáustica, obviamente a cierta concentración por un determinado tiempo, ¿no? Que al ser liso, al perder estas convoluciones, queda más suave al tacto, refracta mejor a la luz, ¿no? Porque queda de una manera que la luminosidad va a refractar de una manera y hace que tenga mejor tenacidad, no encoge más que un 2%, queda con mejores características. Por eso el algodón mercerizado, así sea en hilo o en tela, que a veces pueden conseguir, telas de algodón mercerizado, hace que sea de mejor calidad. El macramé, el hilo macramé, justamente como característica propia es que es algodón mercerizado. Por eso tiene este brillo, que a pesar que tengo la cámara, pueden ver que no es como el clásico algodón, que es bastante opaco. Y la característica, para saber si es el verdadero macramé, es que yo lo destuerzo y me encuentro a 3 cabos, ¿no? 3 hebras, lo voy a abrir, ¿ven? 1, 2 y 3, ¿ven? Aquí tengo estas 3 hebras más, ¿no? A pesar de ser finito, tengo 3 hebras. Y ahora ven que son muy finitas. No les digo que casi es como hilo de coser, un poquito más grueso, pero a su vez, si yo destuerzo una de estas, voy a destorcer una de estas, miren que me encuentro 2 hebras más finitas todavía. ¿Ven? Quiero mostrarles que tengo 2 hebritas más finas. Y recién si destuerzo alguna de estas hebras, recién ahí me voy a encontrar la fibra. Ahora entiendan por qué el hilo macramé es más caro que otros hilados, porque imagínense que para hacer un hilo tan fino, ven acá pueden ver las 2 hebras, que a su vez conforman un hilo y cada uno de ellos también va a tener esta torsión, ¿no? O sea, están hechos con unos hilos muy, muy finitos. Y ahora sí, a esta hebra, si yo la destuerzo, miren, ahí sí me encuentro la fibra. ¿Ven? Entonces tengo que tener tanta precisión, tanto detalle para cuando elaborar un hilo finito es lo más complicado en sí. Es más simple trabajar con hilos gordos, requieren menos precisión, ¿no? O
sea, ahí puede ir mayor o menor cantidad de fibras, ¿no? Se van manejando, pero cuando la calidad de un hilo finito, 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 y a su vez voy trabajando, que tengo que tener fibras bastante larguitas para poder conformarlo, hace que se encarezca el producto, ¿sí? Esto para que sepan. Pues les pueden vender que es un macramé y a veces no es macramé, sino tiene estas características. Hoy en día un macramé puede estar entre 3.000 a 4.000 pesos el kilo. Como verán, es un hilado con un valor considerable. Y sí, Acá 400, en Comodoro está 400 mucho pesos más. los 100 gramos es un precio. Claro Acá que sí. está el hilo de algodón, el de algodón de 6 cabos está 360 más o menos. ¡Epa, qué carito! El de macramé está más caro. Te digo porque mi Claro. nena teje amigurumi con el hilo de algodón. Y Claro. sí, ahora está a 360, 400 pesos. Wow. Los 100 Sí, el hilo de macramé es el más dentro de la línea de los algodones, tanto el macramé como el peruano. El peruano, la diferencia, a ver si tengo una monedita. No tengo acá una madera. Ah, sí. Voy a mostrar. Esto no es mío, pero no veo. Esto es el hilo peruano. Se denomina así porque es más gordito que el macramé, para que vean la diferencia. Sí. ¿Ven? Pero tiene las mismas características. Es 2 hebras de macramé juntas, por así decirlo. Si yo lo abro, ven que tengo muchas hebritas. Antes tenía acá 3. Bueno, esta tiene 6 hebras y a su vez cada una de ellas de vuelta 2 hebritas más. Ese es el peruano verdadero. También es algodón mercerizado. ¿Qué? Trabajar para verano. Cualquiera de ellos, a pesar de ser finos, ¿sí? Tienen un grosor, obviamente, a diferencia de este, mucho menor. Como les decía, si pueden trabajar con doble hebra o triple, para que esto, por lo menos, le genere el grosor lo más parecido al que venían trabajando en invierno. Obviamente el tejido le va a quedar más grueso, ¿no? Más pesado. Pero bueno, también hace que terminen un poquito más rápido a la hora de tejer. Si no es como que tarda mucho. Siempre un hilo finito se demora más. Hola, porque Patri. se trabaja con agujas más finitas. Hola. Hola, Patri. Buenas, buenas. ¿Cómo andás? Muy bien. Patri, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el macramé, ese que tenés vos ahí, ese amarillito que vos tenés ahí, o yo lo veo amarillito, con el macramé que viene en ovillo, viste que es el macramé en ovillo para crochet, que es de pingüi o algo por el estilo? Ninguna diferencia. Este porque vino en madeja y yo lo ovillé mi devanador, nada más. Pero este viene en madeja. Yo lo Claro, el otro ovillé. viene en ovillo, ya cerrado. El otro ¿viste? viene en ovillo. Siempre ustedes pueden comprar. Algunos productos pueden elegir que venga en madeja y vienen en ovillos. Otros no, solamente viene en determinado presentación. Lo que va a cambiar es que a veces, si es en ovillos, ya está ovillado, ganan tiempo, y sobre todo un hilado tan finito, están mucho tiempo para poder hacer la bolita, ¿no? Sí. Y que alguien se lo sostenga y todo, entonces es mucho tiempo perdido. En cambio, si tienen un ovillador, genial, ganan tiempo. Una devanadora es lo ideal. No me lo Hoy en digas, día, Claro. coloca acá, Will. Pero, ¿sabés? Yo estoy pagando el pingüi, así en ovillo que vienen de 100 gramos, estoy pagando los 700 pesos. El ovillo. ¿700 pesos el ovillo? Sí. ¡Wow! Sería 7.000 pesos el kilo.
Sí, Carísimo. sí. Eso es lo que lo pago ¿Y dónde yo. estás vos? En La Pampa. Ah, en La Pampa, Pero- sí. Yo lo compro en general. Estela, ¿y en La Pampa, en Santa Rosa, no? Vos estás en un pueblo, porque en Santa Rosa hay muchas laneras. Y Y también claro, pero a mí por me las queda afueras. muy atrás mano, a mí Santa Rosa me queda muy lejos, me quedan 120 kilómetros de ida y 120 vueltas, ¿viste? Me queda lejos, me queda muy atrás mano. Nosotros nos manejamos Claro. mucho con Pico, ¿viste? Pero en Pico Sí. está ese precio, sí. Ya se va a estar que está ese precio, ¿viste? Wow, Pero digamos, ¿qué diferencia a los precios de otros lados? Porque, por eso te sinceramente, preguntaba si hay. Tendrías que averiguar a ver si no te sale más barato pedirlo de otro lado, más el envío, Claro. y todo, capaz que sea un poco más barato. Claro, lo que pasa, Hacer viste, un que yo envío. para pedir algo tengo que pedir cantidad, viste, porque si no el gasto de envío me sale mucho, viste. Sí, Te digo eso que a veces sí. me sale más caro. Vos suponete, el otro día yo había averiguado por el vellón siliconado, ¿no es cierto? Y ponele, me salía 600 pesos el kilo y a mí Sí. me salía 1.300 pesos el envío. Claro, pero en 1.300 ese pesos el envío. aspecto ahí no conviene porque el volumen que genera el vellón siliconado es muy engorroso para el envío Muy del grande. interior, porque genera mucho Claro. volumen y no pesa Claro. nada. Entonces ahí es donde se hace Claro. engorroso el tema del envío. Pero Sí. Bueno. Por eso te preguntaba si había diferencia, ¿no es cierto?, entre los dos hilos para trabajar, por ejemplo, camino o carpeta o lo que sea, ¿no es cierto? Si había diferencia entre este hilo que lo villavo al otro villado que viene ya. no, simplemente cambia la marca, nada más. Claro. O sea, este viene en madeja y de excelente calidad. Esa es la única diferencia. Todo depende, lo que les digo, la característica esta, que tenga siempre 3 hebras y a su vez esas 3 hebras tiene cada una 2 hebritas más. Ese es el verdadero macramé. Claro. ¿Eh? Claro. Bueno, gracias. Pueden venir en ovillos o diferentes marcas o en madejas, pero siempre es un hilado caro. Igualmente, chicas, les cuento, si ustedes se quieren hacer una prenda para verano, y les recomiendo tanto el macramé como el peruano. Ahí lo pueden poner en lavarropa. No, yo tengo prendas hace muchísimos años y todavía las sigo usando y las lavé siempre en lavarropa. No hay ningún inconveniente, no se estira, no se hace pelotita, es lo mejor recomendable para hacerse prendas. Ahora, el macramé es muy típico para hacer mantelería, carpetitas, ¿no? O sea, de hecho, las agujas de crochet en principio venían finitas, o sea, muy, muy pequeñas, porque antes se utilizaba este tipo de hilados para tejer a crochet. En las corrientes europeas siempre te traían para tejer en crochet algo muy finito, era como el esquema era basado en tejer hilo finito. Después se empezó a elaborar hilados más gordos y que la técnica se desarrolló en otros materiales. Pero esta carpetita que te estoy mostrando, sí, ay, qué divina. Está hecha por mi mamá con macramé, con ese estilo, mirá lo que qué finito que es. Qué bonita. Y está hecho así con ese tipo de hilitos finitos así. Claro, claro, porque las puntillas, o sea, todos los dibujos Sí. se lucen más en un hilo finito, los calados no se hacen tan grotescos, y por eso se utilizaba el hilo macramé, y es recontra perdurable. O sea, si uno tiene que hacer un trabajo con mucha dedicación, y es preferible que dure. El algodón Esto tiene clásico, muchísima cantidad de años. sí, sí, y va a seguir durando. Eso es lo Sí. lindo. Estela, tenés el micrófono apagado, ¿eh? Estela, tenés el micrófono apagado. Patricia, ¿sabés que el macramé se usa mucho para las guardas pampa en telar? Sí. Patri, sí, para las fajas. ¿Cómo lo podría yo el hilo? Para las fajas también. ¿Cómo, Estela? ¿Cómo lo podría pedir ese hilo? ¿Con qué marca o cosas así como para pedirlo, decirle, bueno, yo quiero ese macramé? No, hilo macramé puede venir en cualquier presentación, así sea de madeja o de determinada marca que tiene su etiqueta. Los de Penguin son muy buenos, no son malos, pero me parece carísimo. Carísimo para... Son caros. No, pero está fuera de rango en ese lugar.
y normalmente no Sí, está ese sí. precio. Como mucho va a estar 3.000 pesos. Mirá No. vos, qué diferencia. Por eso Qué diferencia. sí, por eso que decía. Pero bueno, Sí. esto para que Bueno, ustedes sepan nada más. ¿Mm? claro, está bien, está bien. Gracias. No hay nada. Bueno, chicas. A ver. Bueno. Estuvieron el jueves pasado, yo di la clase de tomar las medidas, que lo mostré en el maniquí, cómo tomar las medidas en el cuerpo, ¿no es cierto? Y para que ustedes, como pequeña tarea, se las tomaran o a la persona que le iban a tejer para que tengan una base de referencia a las medidas que iban a hacer. ¿Sí? Vamos a dar el apunte. Patrín, Sí. no subiste la clase esa, ¿no? ¿Cómo? No se subió esa clase, ¿no? Es que la grabó Estela y yo todavía no vi mi mail, que si me la mandó, para poder subirla, sinceramente, chicas. Porque ese día fue el día del ventarrón que se me cortó la luz. Sí, fue tremendo. Se cayeron ramas, se cayeron árboles, y yo no me pude conectar, o sea, traté de conectarme con los datos, pero me funcionaba muy mal, entonces tuve que abandonar la clase. No tengo idea de lo que se hizo, así que bueno, si la pueden subir o si no, hace un breve resumen ahora para ver, porque la verdad que no tenía idea de que había que hacer alguna tarea. Sí, sí. Ay, sí, me dijiste, me mandaste por mail, genial. Ahora la subo entonces. Ahora cuando terminemos la subo, porque fue tremendo cómo estuvo todo la tormenta, que cuando salí de la escuela se volaba todo. Llegué a casa, bueno, me puse con millones de cosas y desde ahí ni miré los mails hasta ahora cuando termine la clase voy a verlo, porque sinceramente el fin de semana se me voló con millones de cosas. Como los viernes también doy clases en otra escuela y tengo que ir de forma presencial, no llegué. Pero bueno, habíamos hablado del pequeño apunte que les di. Ahora les voy a subir la clase grabada, así que hacemos un pequeño repaso. Y simplemente en la otra página, esperen que enfoque. Ahí está, enfoca. A veces tarda en enfocar un poquito hasta que hace foco. Ahí. Bueno, el esquemita de cuerpo femenino, ahí está. Donde aquí les coloqué unos espacios en blanco como para que ustedes completen a modo de referencia sus tamaños para tenerlo. Cuando nosotros armamos una prenda, podemos decir imaginariamente hasta dónde la queremos, ¿no? Lo más importante que yo les comentaba es siempre los anchos, ¿sí? Porque es la cantidad de puntos que yo voy a poner y después yo tejo hacia arriba, entonces eso es lo de menos. Pero en primera instancia, si yo no pongo la cantidad de puntos necesarios, o me puede quedar chica o me puede quedar demasiado grande. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es hasta qué largo va a tener mi prenda. Si va a ser a la cintura, si va a ser hasta la cadera o si va a ser hasta la segunda cadera. Entonces, porque voy a tener diferentes anchos. ¿No? Es como que me voy imaginando, si mi prenda la quiero por acá, ¿no? Voy a tener de esta manera, ¿no? Después veré si la quiero en escote en B, por ejemplo. Me voy imaginando un poquito de qué idea voy a hacer, ¿no? Como sería mi espalda. Y la quiero por aquí. Esto como para tener cierta idea. Siempre les decía que una manera muy fácil, porque una cosa nos medimos en el cuerpo y las tenemos las medidas lo más cercana al cuerpo, es tomar de referencia una prenda que cuando la tenemos
extendida, sobre una superficie plana, podemos medir con el centímetro cuánto mide de costura a costura, ¿no? Cuánto mide de donde tenemos una costura en un lateral hasta el otro. Entonces, teniendo ese ancho ya estipulado, decís, bueno, entonces mi prenda va a medir eso. Porque no es lo mismo cuando uno nos medimos en el cuerpo, que no dimensionamos qué tan holgado me puede quedar o qué tan ajustado. Entonces podemos tomar de referencia, más preciso, es la prenda que sabemos cómo nos queda. Una remera, una prenda simple, que no encoja mucho cuando me la quito, ¿no? Por supuesto. Entonces, de esa manera podemos tener. Entonces, empezamos a armar el esquema básico de el chaleco, como les decía, porque vamos a empezar a hacer. Que podemos... Patri, tengo una consulta, porque a veces me llama mi otra profesora de bordado y me había quedado una duda. Sí. En esto de hacer el chaleco para adultos, ¿también tiene múltiplos? Depende del punto que uno haga. Si el punto va a ser fantasía, tenemos que hacer múltiplo al punto fantasía que uno genere. Está bien. ¿No? Pero depende también qué punto haga. Si uno hace un punto jersey, no importa. Ahí no hay problema. Esta sería una espalda de un formato muy simple. ¿Sí? Silvi, tenés el micrófono abierto. ¿Te puedo silenciar por las dudas? Así. No se ve, Patri. ¿No se ve? No. ¿No No se sé, ve? yo veo tu mano nada más. Pero no se ve. Sí, se ve, se ve. Se ve bien, Sí, se ve clarito. Ah, no ¿Será sé, la la mía veo o muy será de corta. otra chica? A ver. Recuerden que tienen la chinche, la cual pueden ampliar la pantalla y solamente ven a la persona que quieren ver en ese momento. Entonces, hice acá un modelito muy básico de una espalda que puede ser el día de mañana para un chaleco, porque lo dejo sin manga, o un suéter, porque después le agrego la manga. Es lo mismo. Una espalda no me va a variar mucho más. ¿Dónde? Lo que tengo que tener, como les decía, es el ancho, ¿no? Tener en cuenta. Otra medida a tener en cuenta, voy a poner aquí, es el largo total, que va a medir desde, recuerden cómo se tomaba, ¿no? Desde el hombro, por la línea del busto, hacia abajo, hasta donde decís, bueno, hasta donde quiero que caiga. Y acá es donde no habíamos terminado de hablar, que es el tamaño de la sisa, ¿sí? La altura de sisa. Porque teniendo la altura X, así sea que quiero que me caiga la cintura, quiero que caiga la cadera, o inclusive un poquito más, bueno, ahí va a depender el largo total. Pero hay una medida que es el alto de sisa, que está dado desde donde uno empezaría la sisa hasta el hombro, ¿sí? Esta medida, para nosotras, en mujer adulta, va a ir, y esto no va a depender si uno es flaquito, gordito, no va a depender de nada. Está casi estandarizado entre 20 centímetros a 22 centímetros para un suéter. Algo que da más al cuerpo. Ahora, si uno lo quiere más abierto, porque esta prenda va a ser un saco, por ejemplo, que a su vez va a cubrir un suéter, necesito mayor amplitud para que pueda pasar mi brazo con una prenda abajo. Entonces puede medir hasta de 23 a 24 centímetros. Esta altura, desde aquí hasta aquí. Esta altura. No importa la talla, puede No. ser un small, un medium o un large. Tal Siempre va a cual. medir lo mismo. Tal cual. Para hombre como para mujer. Para hombre como para mujer. No, mujer. Para hombres, como hombre, los hombres, por ejemplo, tienen brazos más anchos, ¿no? O sea, tienen otra
fisonomía, no, ya inclusive arrancan de 24 centímetros en adelante. Discúlpame, me perdí con el de 23 a 24. Cuando es para un saco. Cuando para un saco es más amplio este tamaño, ¿por qué? Porque un saco tiene que cubrir el suéter, por ejemplo. Entonces necesitas que pase, no, la mano. ¿A 22, Pato, para qué era? De 20 a 22 para un suéter o un chaleco. Gracias. Por eso les decía que esta medida, como es proporcionalmente al tamaño del cuerpo, por eso no la había puesto el otro día. Después podemos tener, obvio, el largo que deseamos. Por ejemplo, esto va a medir 20 centímetros, pero acá por lo general yo lo hago de 35 centímetros y me cubre casi, no les digo hasta la cadera, pero un poquito más. Un suéter de 55 centímetros de largo es, no, dependiendo obviamente la altura de cada uno, ¿no? Supongamos, tenemos, a modo de ejemplo, por ejemplo, un ancho de 46 centímetros. Puede ser de 48, puede ser de 50, como puede ser de 44. Todo depende la medida que uno desee. La altura que uno desee, pero esta medida es como lo que les decía yo de manera estándar. Y otra medida que se necesita es el ancho de hombros. Esta medida que siempre va a ser menor a la del cuerpo. Siempre. Así uno sea gordito, flaquito, siempre va a ser menor la medida del ancho del hombro con respecto al ancho del cuerpo. ¿Se acuerdan que le habíamos medido que iba el centímetro de un lado al otro por la espalda, ¿no? Veníamos desde acá a acá. Esta es la medida del ancho de hombros. ¿Sí? Supongamos que esta puede medir, no sé, 40 centímetros. Esto lo estoy haciendo a modo de ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan miedo de trasladar sus medidas a este pequeño esquemita y después, cuando hagan el punto fantasía o el punto que desean tejer la prenda, empecemos a elaborar las cuentas en base a la muestra. Para saber, porque la típica, ¿cuánto disminuyo? ¿Cómo hago la repartición en el cuello? ¿No? Todo este tipo de detalles para que puedan ir avanzando con su prenda. Obviamente, todas tienen sus tiempos. No es lo mismo si tejen finito, si tejen grueso, si tejen el tiempo que tengan para tejer. Esto ya es un trabajo de tiempo. No es lo mismo hacer unas muestritas. Sí. El ancho de hombro y el ancho de espalda es el mismo, ¿verdad? Sí. No, el ancho de hombro, perdón, es, o sea, la espalda es este. El de hombros, que decíamos, es el ancho de hombros que está medido, que se mide desde la base del cuerpo hacia la línea. Esto en realidad no nos importa. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos aquí a dividir la línea... Porque la otra vez tomamos el ancho de espalda, ¿no? Claro, a mí me importa el ancho de espalda, chicas. Lo que importa es el ancho de espalda para saber qué disminuciones tengo que hacer en la sisa. Cuando llego a esta altura, recién ahí miramos cuántos puntos divido, lo que corresponde al escote y cuántos corresponde a los hombros. Tranquila, vamos por partes. No se divide por 3, Patria. No. ¿Por qué, chicas? No se divide. Miren, acá en este esquemita podemos ver, a pesar de ser un dibujo medio artístico, el tamaño del ancho del cuello es mayor que la línea del hombro.
Por ende, yo no puedo hacer que las 3 partes sean iguales, sino el cuello en realidad me quedaría muy apretado. ¿Mm? El hombro, por lo general, tiene 11 centímetros, 12 centímetros de acá, porque no se olviden que tengo que hacerlo un poquito más abierto, ya que generalmente todo tejido, ¿qué se hace después? Una terminación. Entonces es como que le estoy añadiendo más tejido, no me puedo quedar tan justita al tamaño, porque si encima después le doy una terminación, me queda que después no me va a pasar la cabeza. ¿De afuera? ¿Mm? ¿Sí, Lina? Todas las medidas, Patri, discúlpame, todas las medidas son para nosotras, para las mujeres. Sí, acá igualmente, para un hombre pasa lo mismo. No se divide por 3 tampoco, tiene un tamaño inclusive mayor en lo que es el cuello. Y a los niños también, porque esto es proporcional. Los niños también no tienen un cuellito que es lo mismo, lo que equivale el cuello con lo que equivale el ancho del hombro. Por eso mucha gente dice, no, lo divido por 3. No, porque hace que después la línea del escote les quede muy chiquita y los hombros grandotes. No es el mismo tamaño. ¿Sí? Buenas tardes, perdón, Patri. Hola, Silvi. ¿Por qué hablaban de dividir por 3? Porque a mí se me corta la señal, estoy viajando. Ah, porque... No, fue una pregunta que yo hice nada más, pero no por nada en especial, Silvia. Ah, ok, pensé que me había perdido Porque hay algo. algunas que enseñan así a dividir por 3. Exacto, muchas veces lo he escuchado, que cuando llegan arriba dicen, bueno, lo divido por 3. No, porque no es lo mismo el ancho que equivale al escote que al tamaño de los hombros. Siempre es menor. Entonces, ustedes tienen que relacionar el escote. Lo principal, lo que va a comandar es el escote. Luego, lo que queda, los puntos que quedan van para el hombro. Bueno, y acá un detallecito que quiero contarles. Si ustedes van a hacer el chalequito, y esta va a ser la moldería básica, tengan en cuenta que de hacer los bordes, después hacerle un bordecito muy, muy simple, pequeño, porque si no, en realidad vamos a tener que hacer un hombro más cortito, más angosto en realidad, que estaría dado imaginariamente por acá. ¿Por qué? Porque después uno añade tejido de borde y complementa el tamaño del hombro, ¿no? Para que tenga cierta caída. Es como cuando el chaleco a nivel dibujado, en realidad estaría por aquí, ¿no? Así sería esta línea. Pero para que caiga realmente en la línea del hombro, uno después hace un tejidito haciendo la terminación que complementa ese espacio. Ahí tomás, ahí levantás los puntos, lo que se llama levantar los puntos. Exacto. Generalmente se levantan los puntos y se hace un bordecito. Miren, les voy a mostrar una prenda para que vean. Patri, ¿qué haces el borde? La sisa es ese borde que lo haces levantar los puntos o de que lo pegas? Estela dijo que lo hacía levantando los puntos.
quiero mostrar algo muy simple. Bueno, esto es un chaleco, un gran tejido a mano, no es que nada. Ven que aquí tengo un pequeño bordecito que acá se levantan los puntos, que uno lo puede hacer levantando los puntos y tejes en uno y uno, o tejes en cualquier punto que uno desea, Santa Clara, un elástico 2 y 2, o el más simple inclusive es hacerle un bordecito de crochet también, es otra forma. Miren. Entonces, el ancho de hombro tiene que ser más chiquito. Claro, vean. Ven que este es un ancho de hombro pequeño, pero ¿por qué? Porque tengo parte de tejido después que le hago para el escote y parte del tejido para la terminación, que acá complemento un tamaño del hombro real, ¿no? Así estaría en el cuerpo. Pero cuando ahí me tendría que dar la cantidad, discúlpame, Patria, ahí me tiene que dar la cantidad que yo tomé, la medida original. Por lo menos, más o menos, que contemple alrededor de 12 centímetros, 11 centímetros. Vean que acá es menor, miren. Claro. Miren, acá tengo 10 centímetros, 10 centímetros, mientras que si yo tomo lo real, lo que estaría en primera instancia, apenas y mide 6. Perfecto. Ustedes dirán, bueno. Sí. Pero también pueden terminarlos y el levantar los puntos y todo corresponde ya a terminaciones y esto hace, bueno, una elaboración mayor. Acá hay un nivel de complejidad. No se crean que es tan simple, es un trabajito. Si no, otra de las formas que se puede hacer más fácil es con crochet. Sí, Estela. ¿Algún día podrías mostrar cómo levantar los puntos para hacer el cuello y la sisa? ¿Cómo levantás punto por punto? ¿Cómo se...? Sí, yo lo intenté se los voy a hacer, mostrar. pero me queda, si levanto punto por punto, viste, a mí me queda muy evocado, me queda grande, me queda feo. Entonces yo agarro, las hago las tiras sola y los remallo siempre. Pero me queda feo, entonces quisiera que me mostraras algún día cómo hacer para levantar los puntos ahí. Tiene secretito el levantar puntos. Sí, seguramente, sí, seguramente. Bueno, gracias, Patricia. Patri, te hago una consulta. Miren, porque yo al tejer los chalequitos, como que no me gustaban las prendas tan chiquitas, cómo quedaban tantas costuras. Ahora estoy probando de tejer en una sola pieza, a ver si me sale, ¿no? Más de recién nacido o casi prematuro. En una sola pieza como para hacer los descuentos. ¿Queda mal si yo le hago una sola costura de costado? No, está bien, no hay problema. No hay ningún problema. Y no, al ser prendas tan pequeñitas y que tengas una sola costura, no va a modificar mucho. No pasa nada. Porque no me gustaba cómo quedaba tanta costura en una prenda tan chiquita, ¿viste? Y yo en realidad cuando hacía prendas chiquitas, hacía chalequitos abiertos, digamos, tipo saquito. Entonces digo, bueno, no sé, voy a probar a hacer los descuentos de las cisas y el cuello, bueno, después me quedaré con cuatro hebras, digamos, o tejeré de a una. Pero quería probar de tejer uno solo, pero después entré en duda si no me quedaba como desprolijo. No, porque si haces la costura invisible y la haces que no tironee, no va a tener tanta diferencia. Un lado está cosido y el otro no, bueno, no pasa nada. Piensen que son prendas que como mucho va a durar 2 o 3 meses. En el crecimiento del bebé hace que enseguida lo deja de usar, ¿no? Por el crecimiento propio. Eso me pasó a mí, o sea que lo hice y me sentí como eso
que siente la compañera, que también como que le queda una costura, y como que, bueno, ya está, ya lo hice, ya lo terminé, pero como que queda, viste, la costura, por más cerquita de la del borde Sí, que lo chicas, haga. siempre. Las costuras Queda. en los bordes, acá está, y lo voy a tener siempre, sí, sí. A mí me pasó Pero lo abierto, mismo. abierto adelante sí se puede hacer en una sola, me lo imagino en una sola pieza. Después le Sí. dejas para la sisa y seguís tejiendo. Yo Sí. sabés lo que hice, Patri, yo lo tejí en crochet y con el método circular. Claro, bueno, en crochet es otra cosa porque lo vas tejiendo de esta manera, entonces es como que vas toda la vuelta y no tenés costuras. Acá me Solo quedó tejí el chalequito, Patri. solo cosí los Hermoso. hombros. Solo cosí los hombros, entonces, porque hice uno en 2 agujas y me pasó lo mismo porque lo hice con el talle más chiquito y me pareció que quedaban muy toscas las costuras. Me pasó lo mismo que a Patricia, no me gustó, lo descarté, lo tengo ahí para destejer. No, pero tranquila, las costuras háganlas sueltitas, o sea, no muy ajustando para que no contraiga los puntos y no se genere más espesor en el tejido. Sí, igual Siempre quedó vas, lindo. Sí, te quedó hermoso, Roxana, divino. Al menos lo terminé. Al menos lo hice. Sí, sí, genial, genial. Hola, Patri, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Marcia. Mira, si yo tengo 38 centímetros de ancho de hombro, ¿cómo sé para sacar cuánto tengo que tener en el cuello y en el hombro? Bueno, ella Yo hice tranquila. más o menos, por ejemplo, un cálculo. Si tengo 38, le pondría 9 centímetros de cada lado del hombro, que ahí me daría 18 centímetros. No, no. En realidad no se toma así, pues yo lo quiero ¿no? contar tranquila, eso vamos a traer el tema de los Sí, porque escotes. eso no entendí bien. No, los escotes los vamos a charlar ya el miércoles para que tengan en cuenta qué detalles hay que tener en lo que es escote. Por ahora, lo que quería más que nada es que vieran el tema de comenzar, ¿no? O sea, cómo empiezan a tomar la medida aquí para hacer y qué cantidad de descuentos o disminuciones tengo que hacer a la hora de la sisa. ¿Qué sucede acá? Lo vamos a charlar en otra clase porque hay bastante por charlar acá, chicas, por eso no me quiero alargar Bueno, tanto. porque esa parte no había entendido bien, por eso. No. Patricia, Sí, Beatriz. Mira, yo estoy con un poco desanimada con el hilo que elegí, porque realmente para el hilo y una aguja 3,5, escúchame, este hilo, que es el hilo 8,6, el 8,6, sí. El 8,6, doble, no se puede usar, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué no? Sí, o sea, sí. Ovillo, 2 ovillos y lo tejo. Claro, Bueno. tomás 2 ovillitos juntos y después vas tomando las 2 hebras al momento de tejer. Bueno, y escúchame, ya, ¿qué punto me...? El punto que podés hacer, podés tejerlo en jersey, podés tejerlo en el que desees, en arroz, en Santa Clara, el punto que a vos te guste, el que sientas cómoda. Gracias. Chicas, tengan en cuenta, por qué dibujé acá esta doble rayita, es el borde, ¿no? El comienzo. ¿Por qué? Si yo voy a usar, por ejemplo, un arroz, no hay problema. No es necesario que tenga que hacer un borde porque el arroz, como decía, queda a plomo, no se va a enrollar. El tema es que si yo elijo un punto como el jersey, que quiero hacer toda mi base de jersey, ¿qué sucede? Como verán, se enrolla. Entonces, si no quiero que se me enrolle, tengo que utilizar algún punto de borde solamente en el comienzo, que puedo hacer unos 4 centímetros, unos 5 centímetros, o lo quiero más alto, como desee, con algún punto, que puede ser elástico, puede ser Santa Clara, puede ser arroz, ¿sí? Cualquier punto de ellos no se va a enrollar. Patricia, el punto pimienta. Sí, ¿necesita también. borde? ¿Cómo? ¿El punto pimienta necesita borde? No, queda plomo también. ¿Y lleva mucha lana o no?
No, consume un poquito más que el jersey, pero bueno, tampoco es tanto más. No, está bien. Gracias. Entonces puedo hacer un elástico, como puede ser un Santa Clara, no importa, es un bordecito si es que lo voy a tejer acá en jersey. Ahora, si yo elijo un punto arroz, lo puedo hacer todo en arroz. Punto pimienta, lo hago todo en punto pimienta. O lo hago todo en Santa Clara, como desee, como me guste. Simplemente le hago el borde para que no se me enrolle si hago esto. Y un detalle importante antes que les doy la palabra, es, si voy a hacer un borde, chicas, usen medio punto de aguja menos que lo que yo tejí la muestra y voy a hacer el cuerpo. Supongamos, si yo tejo acá con aguja 5 y mi muestra lo hice en jersey con aguja 5, el borde, que si así lo haga en arroz, Santa Clara o elástico, lo hago con medio punto menos, o sea que trabajo con 4,5. Y lo tejo el punto que desee, ¿sí? Sí, chicas, se los estoy debiendo los caladitos, los diagramas, ya sé, se los voy a mandar. Bueno. ¿Cómo es el punto pimienta? Punto pimienta, uno y uno. Uno derecho, uno revés, uno derecho, uno revés, pero en la vuelta al revés tejo todo al revés. Ah, está bien, es el que hice la muestra para el mini textil. Bueno, ese es el pimienta y ese no se enrolla, así que puedo tejer todo en punto pimienta si quiero. ¿Impares para empezar con un derecho y terminar con un derecho? Sí, exacto. Tanto si hago un elástico, si hago un pimienta, si hago un arroz así sea simple o doble, busco puntos impares. ¿Para qué? Si yo empiezo con un derecho acá, también termino con un derecho de este lado. ¿No? Es simplemente por simetría. Patricia, te hago una pregunta. ¿Puede ser que el hilo, el 8.6, 8.16, el que yo uso, puede ser que en la muestra después, tomo la muestra de acuerdo a lo que vos has indicado, pero que después cuando comienzo el tejido se estire un poco y me dé un ancho mayor? Sí, por eso la muestra es importante tejer un poquito más, palparla, verla bien cómo va quedando, y a la hora de tener el tejido con mi muestra, evitar todos los costados que a veces están más flojitos. La muestra tiene que medir más de mis 10 centímetros. Así saco lo que está flojito fuera del alcance de sacar mi cálculo, ¿no? Pongo mis 10 centímetros en el centro y cuento la cantidad de puntos que tengo acá en mi aguja. No es necesario que cierre los puntos. Directamente con mi aguja aquí, pero acá yo puedo ver cómo queda el tejido. No lo tengo ni que tener ni muy estirado ni tampoco muy contraído. Bueno, yo pienso que en la muestra mía que hice, contraje, he contraído mucho los puntos. Puede ser, entonces ahí tenés muchos puntos para el momento. Igual, les cuento algo. Cuando uno está haciendo las primeras hileras, ¿no? Que el tejido lo tiene todavía de 4 o 5 centímetros de alto, no lo tomen mucho de referencia. Sigan tejiendo un poquito más, porque en esos 4 todavía el tejido no se acomodó. Todavía está respetando mucho más el tamaño de las agujas, y si uno lo tiene más lejos, las agujas están a esta altura y este tejido se fue acomodando el tamaño lógico que te va a ir dando. No lo tomen de referencia cuando tienen un tantito así. Eso no, pues va a empezar a contraer. Bueno, chicas, es importante a la hora de hacer este pequeño esquemita es tomar qué punto voy a hacer para hacer mi muestra. Y coloco 10 centímetros, ¿no? Tantos puntos me da, no sé, 15, 16, 17, no sé, lo que a ustedes les dé. Y por regla de 3 van a saber qué cantidad de puntos coloco en el ancho determinado que quiero para mi prenda. Si en este caso quiero 46 centímetros, entonces hago 46 por 15 dividido 10, me va a dar la cantidad de puntos. Si es número impar,
y yo quería que generar con número impar, genial, lo dejo. Si me da número par, pero necesito que por mi punto me dé número impar, le sumo uno más. Si estoy tejiendo en jersey y mi base era un elástico 2 y 2, por ejemplo, 2 y 2, que sería este, en realidad yo necesito que la cantidad de puntos que me dé sea múltiplo de 4 más 2. ¿Por qué? Porque empiezo con 2 derecho y termino con 2 derecho. ¿No? Porque si no me va a pasar como acá, miren. Yo acá empecé con 2 derechos de este lado, pero acá termino con 2 revés. ¿No? Lo ideal es que empezar y terminar igual. ¿Sí? ¿Podés repetir esa parte, Patri? Que cuando tengo elástico 2 y 2, siempre me conviene tener la cantidad de puntos que tengo que hacer que hago mi cálculo, que sea múltiplo de 4 más 2. Porque empiezo con 2 derechos y termino con 2 derechos. ¿Mm? Ahí sí. Ahora, si es elástico 1 y 1, tengo que tener número impar. Así que de ahí es más, uno menos, tampoco me voy a cambiar mucho más. Siempre es más conveniente aumentar puntos que restar puntos. Todo lo que yo tenga que modificar 1 o 2 puntitos, lo aumento. No me quedo con menos puntos. Pues no se olviden que después en las costuras yo voy perdiendo un puntito de cada lado hacia adentro. Entonces, compenso. Patri, una pregunta. Si uno Sí. empieza con elástico simple o doble, ¿no es cierto? Sí. Obviamente cuando vos haces el cálculo tenés unos números, o sea, puntos determinados. Al empezar después con jersey, ¿no es diferente la cantidad de puntos? ¿Se entiende mi pregunta? No tengo que hacer ningún aumento más de puntos. Como lo único que hago es aumentar medio punto más la aguja, nada más. O sea, con la aguja que yo hice la muestra realmente. El elástico lo trabajo con una aguja medio punto menos. Si yo esta muestra, que acá lo voy a hacer todo en jersey, y lo tejí con aguja 5, acá lo trabajo con aguja 4,5, el elástico. ¿Y no hay una diferencia entre lo que es, digamos, la espalda y la delantera? No, mantengo igual la misma cantidad de puntos. No, a nivel de cantidad de centímetros. No, tienen que ser las dos partes iguales. Perfecto. ¿Sí? Las dos partes iguales. Uno se tiene que tomar primero, o sea, la medida de la espalda y después la medida digamos, del la frente. La única que van a respetar al cuerpo es el ancho de hombros. Esta medida es la que yo les decía aquí. Esta medida es la que ustedes se respetan en su cuerpo. Pero la que les doy el ancho de la prenda, yo les digo, tomen de referencia con una prenda que ustedes saben qué holgura tiene, saben cómo les queda, no con el cuerpo mismo. Porque a veces nosotros nos tomamos el contorno del cuerpo, lo dividimos por 2, y, bueno, supongamos, tengo, mi medida va a ser a la cadera, que mi cadera es superior a la línea del busto. A mi ancho de busto, ¿no? Mi contorno de busto es superior mi cadera, ¿no? Soy más caderona, supongamos. Entonces, mi cadera mide, supongamos, 100, quiere decir que tengo 50 centímetros de acá a acá. Pero esos 50 centímetros en realidad están medidos sobre el cuerpo mismo. Yo no sé qué tan holgado me puede llegar a quedar. Por eso les decía que tómense con una prenda que ya saben que les gusta, cómo les queda, cómo les cae, para no tomarlo en referencia al cuerpo. Porque es algo, si esta va a ser su primera prenda, que no toman de referencia, decir, no, por ahí después yo la quería más flojita, y esta me quedó muy al cuerpo, y sí, porque tomé la medida de mi cuerpo perfecto, ¿no? Y al ser, por ejemplo, una prenda
al ser una prenda comercial que nosotros estamos tomando las medidas, Sí. y con otra lana y que está tejida a nivel No industrial, importa. ¿no difiere? No, no importa, porque ustedes tomen la medida de una costura a la otra, el ancho. Después ustedes van a hacerlo en altura, pero lo toman en el ancho para saber cómo les cae. ¿Se entiende lo que les digo? Porque por ahí en Sí, una sí. remera les va a dar cierta holgura, más amplitud, que si lo toman sobre una polera que contrae enseguida, ¿no? Que es muy ceñida al cuerpo. Por eso les digo, tomen de referencia una prenda que saben cómo les queda bien, para saber esta medida, el ancho. Si uno lo hace en cashmere, viste que vos dijiste 5, Sí. 5 y medio de aguja, Sí. aproximadamente ¿cuántos gramos podemos comprar? Para un chaleco, entre 450 y 500 gramos. Como mucho, 500 gramos. Ojo, depende qué tan largo, ¿no? Si es más cortito, por ahí menos. Si es más largo, no, con 500 gramos les alcanza y les sobra. Bueno. Sí, Adriana, por ejemplo, Adri, yo me tenés lo el quiero hacer, micrófono abierto. yo que me lo, Escúchame, yo que me lo quiero hacer sin costura a los costados, con botones. ¿Cuánto más le tendría que dar como para que quede holgado? Por ejemplo, mi medida es 47 centímetros. Y vos querés 5 de que cada tenga lado. el tema que se solape y a su vez tenga los botones. Entonces es mucho más ancho porque tenés que calcular un tamaño mayor que después se va a superponer el tejido para ponerle los botoncitos acá. Es más bien tipo poncho el tuyo. Entonces tenés que ser mucho más holgadito. De esta manera. Y ponerle unos 5 centímetros de cada lado. Por lo menos 4 ¿O será mínimo. poco? 4 mínimo. Ah. ¿Sí? ¿Los 4, Patri, serían para montarlo en los ojales y el botón? ¿La Claro, campera? exacto. 4 de cada lado y las dos partes iguales, ¿eh? Claro. Rosana, sí, sí, mira, sí, sí. este lo tejí yo en el fin de semana, es Mirá. para mi sobrina, pero obviamente yo lo que hice para colocarle los botones, no lo monté, le puse los botones en la parte de atrás y abrí el Está bien, con o sea, ojal. claro, hice el ojal, ¿ves? Para que no me dificultase. Entonces, puse el botón en la parte de atrás. Y después Claro. lo que hice Y al fue pasar hacerle el ojalcito sale hacia adelante. Claro. Entonces, y no solapaste, no lo solamente pusiste, se no lo superpone. ¿Ves? Sí. Ahí. Ah, está hermoso. Entonces, como Algo se va así me quiero hacer. Bariloche, dije, bueno, le voy a tejer algo calentito para que, por las dudas de que no tome frío. Profe, Ay, mira qué bien. Muy profe, bien, Pati. Y disculpe. algo así me quiero hacer. Algo así. Profe, disculpe, ¿podría repetir esto que dijo de los centímetros a los costados? O sea, que tenemos que los 46 centímetros, aparte agregarle 2 más de cada lado. Salvo en entendí este cualquier modelo. cosa. Espera, Andrés. No se confunda. Una cosa es un modelo en particular. Es que se me cortó y perdí alguna parte, me perdí por eso, perdón. No, por eso. Salvo en este modelo que queremos que las dos partes no estén cosidas y parte la unidad. Al contrario, se solapan para hacer, o sea, hay dos tejidos en los laterales para poner el tema de los botones, ¿no? Como para darle un toque diferente. Que puede tener no costura, simplemente esos dos botones, entonces tengo que tenerlo en cuenta que voy a hacerlo más ancho, a propósito. No, ese tipo de modelos no son para hacerlos al cuerpo, ¿eh? Como que va más holgado. Como estas prendas que se llaman ahora overlash, que son más anchas de lo estándar. Ese tipo de cosas, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Adri, vos me estabas preguntando algo. Sí, ¿cuánto necesitaríamos más o menos de macramé para comprar para nosotros? Si lo van a hacer macramé y macramé simple, 100
No llegan, Patricia, perdóname que les Van a diga. estar hasta el año que viene, chicas. Lo van a tener que tejer con aguja número 2. Yo ya estoy desanimada con mi hilo, así que ya salgo a comprar cashmilon para tejer con aguja 5, chicas. Más que nada porque así les queda para el invierno y lo hacen ya como prenda más de abrigo. Y trabajan más rápido, porque Adri, como te decía, el macramé, para tejerlo simple, se trabaja con aguja número 2, son 2 milímetros. Claro, muy finito. Yo estoy hilando como para una 5, 5 y medio. Claro, es como que vas a estar mucho tiempo para poder avanzar. Claro. Una vuelta equivale fácil, o sea, perdón, 1 centímetro de alto equivale 4 o 5 vueltas. Esta lana, a ver si se puede ver, que tiene 3 hebras. No sé si se puede ver. No. ¿Se puede hacer con aguja 5? Sí, esa es gordita dentro de todo, ¿sí? Con agujas. Esa dentro de todo es gordita, sí. Sí, 5 y medio también. Sí, también y hasta 6, dependiendo qué tan flojito o ajustado tejas. Sí. Imagínense, estas agujas, que dentro de todo ustedes lo pueden ver, es una número 5. Para poder tejer macramé se utilizan unas agujitas muy, muy finitas. Entonces, eso hace que sea más tedioso tejer, porque van a estar mucho más tiempo. Y la verdad que no quiero que se desilusionen, no quiero que se desmoronen. Miren, es más, para que vean, como las finitas no las uso nunca, las tengo completamente ordenaditas. Mientras que las otras, que uso siempre, están las más gorditas, son las que más uso. Para que vean, una número 2 son estas, bien finitas. Claro, no terminas más. No terminan más, chicas, miren, para que vean la posición. A ver. Imagínate que no soy nada chiquita, así que tampoco. No, mira, para que veas, ¿eh? Esta es número 5. Mirá esta rojita, que es la número 2 y medio. El macramé lo que te podés hacer es un lindo saco, pero en crochet. Claro. Ahí queda bonito. Y también tejiendo lo doble. Queda lindo. O un chaleco también, un chaleco abierto. Pero en crochet sí. Pero en crochet también va a estar su tiempo. Sí, va a llevar su tiempo, pero queda lindo también. Sí. Queda bien vistoso. Sí, sí. El macramé es en muy 2 bonito agujas como el se peruano, muy pero lindo. lo tejan doble, triple, para aumentar el grosor y así pueden avanzar. Si no, 1 centímetro, si les lleva 6 vueltas, imagínense todo el tiempo que pueden llegar a hacerlo. No terminan más. Sí, pero también, Patri, si le pones doble o triple, te va a quedar bastante pesado. Sí, lógico, pero también queda más pesado, pero uno crece también más rápido, ¿eh? Compensás. Yo en 2 días, pero me parece que Patri, es más fácil tejer con una lanita más gruesa. Es más fácil tejer con una lana más gruesa que ponerle 3 o 4 hebras porque se te complica más. Porque Lógico. Aparte, corren el riesgo cuando a veces se teje con varias hebras a la vez, ¿no? A veces, cuando uno está muy apurado tejiendo, puede ser que accidentalmente tomas una y la otra te dejó colgando. Puede suceder eso también. Entonces, para no correr riesgo, si sobre todo va a ser su primera prenda y todo, les recomiendo que sea un hilado semigordo a gordo. No las quiero que se desmotiven y manden todo la miércoles a la hora por el tiempo que tardan en tejer. Es preferible hacerlo más gordito y puedan seguir avanzando. Si no, después se van a sentir frustradas porque no llegan a avanzar. ¿Sí? Con la regla, sí. Patricia, con la regla de 3, una vez que tenga, ¿se puede empezar a tejer ya? Claro, por eso ahora les estaba diciendo, entonces, ustedes hagan su muestra, vean en 10 centímetros cuántos puntos hay. Para los centímetros que representan mi ancho, bueno, recuerden, esto por esto, dividido esto, me va a dar, Silvi, me estás presentando algo, hasta.
me da la cantidad de puntos, y ahí veo si necesito que sea par o impar, le sumo 1, ¿no? Lo dejo, y ahí ya empiezo. Ya comienzo a tejer. Recuerden dejar una colita larga, porque esa colita larga del comienzo en la puesta de puntos me sirve para coser el lateral. Así evito una añadidura más. Y empiezo a tejer, ¿Qué tan alto? Y esto va a depender, como les dije antes, de la altura total de mi prenda. Tengan en cuenta que hasta que yo llegue a la sisa va a ser 20, 22 centímetros menos. Ustedes ya sepan a qué altura va a tener su prenda. Mínimamente unos 30, 35 centímetros seguro va a ser. Y cuando llegan a esta altura, que ustedes van a decidir, bueno, acá yo ya quiero empezar mi sisa. Esto es lo que les quiero comentar ya la clase que viene, donde vamos a hablar tanto de la sisa, todo tipo de disminución y la distribución del cuello. ¿Sí? Así no nos vamos mareando tantas cosas hoy, ¿sí? Patri, ¿te puedo pedir un favor? Para poder hacer la muestra, ¿vos serías tan amable de sacar, mandar por el Classroom los diagramas de los calados con las trenzas y eso que nos ahora se los mando. Ahora les mando la clase grabada del otro día para la toma de medidas, quien no la vio, y les mando los diagramas de los caladitos que estuvimos viendo que les mostraba el otro día. Que acá tengo la compu que puedo hacerlo, ¿sí? Pato, una preguntita, Mirta te habla. Sí, Mirta. Que terminé de ovillar el hilo. Tengo este hilo que es como con motitas, ¿ves? Sí, veo, es fantasía, es flame ese. Este es finito y gordito, finito y gordito. ¿Puedo tejerlo con esto? Sí, perfectamente. Hace una muestra sí. Y fíjate qué textura te genera, porque ese tipo de hilado va a generar cierta textura. Es muy bonito, pero quédate en la posición donde a vos te guste, que no quede ni muy apretado, porque cuando tejes en la parte finita, y vos decís, no, pero yo uso una aguja finita porque en la parte finita va a ser en proporción, pero cuando estás tejiendo lo gordito, eso va a quedar más protuberante. Entonces, compensá con qué aguja trabajar. Y eso te iba a preguntar, ¿con cuál? ¿El algodón ese? Algodón, sí. Bueno, entonces trabajate con una aguja 6, 7. Ah, ¿tanto? Sí, porque lo gordito te va a demarcar más tamaño. Porque ves qué bonito que son los colores del Sí, mar. sí, muy bonito. Fíjate, hace una muestrita. Si vos lo ves que es muy abierto, trabaja con una aguja más fina. 6 o 7, me dijiste. Sí, probá. Buenísimo. Si decís que te quede muy abierto, no, lo trabajás con una más fina. Muchas Chicas, gracias. como nos queda apenas 10 minutos para terminar la clase, por eso no les explico lo de las disminuciones de la sisa, que es bastante compleja a la hora. Quiero que comiencen por lo menos con la parte del cuerpo, que de acá al miércoles tienen bastante por tejer si quieren. ¿Sí? Patricia, una pregunta más. Este tipo de punto, ¿qué me conviene? ¿En punto jersey? Jersey. En ese tipo de... un detalle y buena pregunta. Cuando tienen hilados fantasías, como el que acaba de mostrar Mirta, ¿no? Que tiene ese estilo flamé, finito, gordito, o tienen un buclé, o tienen inclusive hilados matizados, mayormente que cambie de grosor, sinceramente como punto, no trabajen con un hilado, con un punto que genere cierta textura mayor. Trabajen con una textura más simple que justamente es el jersey. Que el jersey, al tener esta textura más liviana, más fina, se va a lucir esas diferencias en el hilo. En cambio, si ustedes tienen un hilado regular, que mantiene el mismo grosor, ahí sí se va a ver, se va a lucir cualquier calado, cualquier trenza y todo. Inclusive, Mirta, ese tipo de hilado, si vos quisieras hacer una trenza, y no te digo que se deforma, pero cuesta hasta verla.
Claro, sí, Entonces, sí, mucho trabajo para algo que no se va a lucir. Como ya el propio hilo tiene su impronta, déjalo Sí. tejer jersey nomás. Pato, tengo una consulta. ¿Vos podrás mandar los diagramas? Sí, ahora les decía que No, pero no digo de los calados que mostraste la otra vez, de los puntos así simples, como por ejemplo el pimienta, el arroz, y hay otros que son como si fuera que hacen como unos pancitos, no sé Pero cómo se llaman. el arroz ya lo habíamos anotado. El pimienta también, los Sí, habíamos pero, anotado, no hicimos diagrama. En diagrama no lo tenés ese. No, porque realmente es muy simple para hacer diagramas. Pero no lo tenemos en las grabaciones ya. Sí, lo hemos visto. El pimienta es uno y uno derecho, uno derecho, al revés, y del revés todo revés. Y listo, se repite esas 2 vueltas. En tanto el arroz simple como el arroz doble es trabajar uno y uno, uno y uno, uno y uno, y en el arroz simple del lado revés contrariás. Siempre vas contrariando lo que vas viendo. Siempre es uno y uno, se respeta ese uno y uno, pero todo el tiempo contrariás. En cambio, el arroz doble es uno y uno, y en la vuelta al revés respetas lo que ves. En la vuelta del derecho contraria, en la vuelta del revés respetas. Es simple. Así. No. Pato, y esos puntos que son como panal de abejas o como pancitos o como que tienen, no sé, hileritas. Sí. Eso, yo porque tengo tejidos de mi abuela que me encantaban y la verdad que nunca supe cómo los hacía. Si no, después te mando fotos. No, les tengo que pasar más puntos fantasías para eso, para que puedan ver. A ver qué. Voy a ver si les llego a poner más. Voy a ver, ya quizás mañana, si puede que tenga la última clase de la otra escuela que estoy haciendo un reemplazo, ya está, ya voy a poder tener más tiempo para darles más cositas en el claro. Así que mañana me enteraré. Patricia, te hago una pregunta. Sí. En este chaleco, yo quisiera hacer una trenza central, sí. ¿cierto? Por ejemplo, diagramar con un punto arroz y una trenza central. Tengo que dejar, bueno, el punto revés para que se destaque la trenza central, ¿cierto? Sí. Claro, tengo que calcular primero los puntos, pero la muestra. O sea, centrar la trenza es un problema también, para que caiga. No. Centrar la muestra la hago en el punto arroz, que es el de mayor... Si vas a hacer la mayor superficie en arroz, hace la muestra directamente en arroz. La trenza lo que te va a consumir será 1 o 2 puntos, por lo tanto no es tanta la diferencia. No es mucho, bueno, perfecto. Te lo cuenta de ser un poquito más holgado y ya está. La distribución, si va a ser una trenza central, chicas, lo más simple. X cantidad de puntos totales tengo, los puntos que tienen la trenza, bueno, a la totalidad le resto la trenza. Y lo que me queda lo divido en 2. Entonces voy a tener tantos puntos de un lado y tantos puntos del otro. Perfecto, mi trenza, supongamos, o mi dibujo fantasía, supongamos, es de 10 puntos, y la cantidad de puntos que tengo acá, supongamos, son 50, por ponerle 70 puntos. Tengo en la totalidad de mi ancho 70 puntos, pero 10 van a corresponder a mi trenza. ¿No? Me quedan 60. Esos 60 dividido 2 quiere decir que hay 30 de un lado, 30 del otro y los 10 centrales para mi trenza. Comprendido, Patricia, sí. ¿Sí? La distribución va a ser de la manera lógica de cómo distribuyo los puntos. Eso sí, si tengo número impar, guarda. Si tengo número par en la trenza, ojo ahí. Si yo quiero hacerlo en algún punto fantasía, poner en el punto pimienta, y le quiero hacer una trenza central, siempre tengo que tener la precaución de hacer antes y después de la trenza todo revés, ¿no? Sí, por lo menos 2 puntitos o mínimamente 2 o 3 revés para que se luzca esa trenza. Se me va a complicar mucho, me parece. Sí, chicas, sinceramente, para hacerle la primera prenda, hagan un punto simple. Ya van a tener tiempo para hacérselas más complicadas. No se creen que le voy a dejar esto solo,
Me parece bárbaro. Vamos todos chance y listo. Claro, hagan algo que puedan avanzarlo, que no les genere complicación y después van a ir haciendo cosas más complicadas. Sí, Adri. No, inclusive para que se luzca más la trenza, porque si ustedes por ahí hacen también un ir punto jugando, por fantasía ejemplo. y eso se pierde con la trenza. En cambio, un jersey y la trenza, supónganse en el medio o en los costados o en lo que sea, es lo que más va a sobresalir. Exacto, exacto. Adri, tú estaba viendo, sí, muy bonito. Acá estoy por terminar el chaleco para mi nieto. Muy lindo. Esta es la parte de frente y esta es la parte de atrás. Bien. Ves que ya tu tejido, al tener esos cambios de colores, ya te generan a nivel visual algo atractivo. Y a vos le estás haciendo la trencita, ¿no? Un 8. Así que ya tiene bastante trabajo en el centro. Vas a notar, Adri, que entre la delantera y la espalda, al tener un trabajo y el otro no, como que cuando lo coloques uno encima del otro, como que el que tiene la trenza se va a tender a achicarse. Porque es lógico que toma el tejido. Patri. Bueno, sí. La costura que vos enseñaste, la costura invisible, ¿sirve para cualquier punto que elijamos para el pimienta, para el arroz? Tal cual, chicas, porque ya sea revés, Santa Clara y todo, ustedes lo que toman realmente es siempre la hebra horizontal. Es la hebra horizontal, que en el revés van a ser estos, cuando ustedes cosen en los laterales, no importa si así sea esta o sea esta, siempre toman la hebra que está de manera horizontal. Perfecto. Uno y uno. ¿Qué importa? Gracias, Patri. Bueno, chicas, ahora les voy a subir entonces la clase grabada, la de ahora se la subiré mañana porque tarda un ratito, y les busco los diagramas, ¿sí? Que les tengo adeudando. ¿Sí? Genial. Muchísimas gracias, Patri. Traten de ir avanzando lo que puedan, chicas, saquen las cuentas, traten de avanzar aunque sea lo que puedan de acá. Después vamos a hablar del tema de las disminuciones y el escote. Estas partes son las más complicaditas. ¿Sí? Hasta el miércoles, Patricia y chicas. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chicas. Chao, chao. Miércoles, chao, chao.